Nuevamente un saludo a mis estimados amigos. Como se les había manifestado, estamos en una campaña orientada hacia cortar lo que llamamos la ruta de la violencia. En el primer capítulo habíamos explorado el tema del paradigma de la violencia, cuando hablábamos de hacer, tener, ser, y sacábamos lo positivo de este paradigma, que es la cultura de la sociedad, pero hablábamos también del enorme potencial de manipulación que puede generar este paradigma, ya que nos obliga a hacer y tener cosas que en determinado momento no evidencian al ser. Poníamos un ejemplo ahora, nuevo, la idea de que un padre considere que una persona es mucho mejor en la medida en que saca notas, y olvidándonos obviamente de las cualidades que son las que realmente se necesitan en la vida y no notas como tal. Este campo lo vamos a explorar ya entrando en lo que llamamos la ruta de la violencia. Quisiera solo citar un ejemplo más. Alguien decía que al marketing le conviene que las personas no seamos 100% felices. ¿Para qué? Para convencernos que haciendo o teniendo determinadas cosas lo vamos a hacer. Este es un campo que lo vamos a revelar en capítulos más adelante también. Ingresemos entonces en la ruta psicológica de la violencia. Vamos a armar una pirámide mentalmente entre todos nosotros, o sea, vamos a establecer como punto tope o como escala más alta de la pirámide, vamos a establecer la conducta violenta, ¿sí? Luego nos vamos a dar cuenta cuál es la relación que existe entre la emoción que la predispone, la creencia que la genera y el entorno del cual se pueden de alguna manera incubar estos procesos. Hablemos entonces de conducta violenta. La vamos a dividir en 4 grupos. Yo a mí, tú a ti, yo a ti y tú a mí. Veamos, conductas violentas y yo a mí. ¿Es posible que yo pueda ser violento conmigo mismo en este instante, de alguna manera por sentir algo así como una especie de complejo, por no tener una figura, un estatus, un estándar corporal o físico, o conocimiento, o algún tipo de cosas así por el estilo? Es posible que muchos de ustedes no salgan en fotos o no se den ciertas libertades por tener conceptos y creencias que les aíslan y que les generan conductas de eliminación psicológica o emocional. Hablemos, por ejemplo, del suicidio como una consecuencia de las conductas agresivas de mí a mí mismo. Existen, hasta donde yo sé, 2 tipos de suicidio, ¿no? El rápido, ¿sí? El que es directo, ¿sí? Y hay los suicidios lentos, ¿no? Sí, los que todo el mundo conoce. Inclusive existen suicidios sociales, ¿no? Cuando las personas empezamos a frecuentar grupos de personas que se encuentran en características también emocionalmente negativas. Y perdemos la oportunidad de estar con gente que nos inspire o nos apoye de alguna manera. Hablemos de conductas de ti a ti. La susceptibilidad. Este es un fenómeno que se puede encontrar en las relaciones naturales con los seres humanos. Recuerdo el día en el que estuve hablando con un amigo y de pronto este amigo se me torció en media conversación. Y yo le digo, oye, ¿te dije algo que te molestó? No, nada, me dijo así. Oh, no, pero qué raro, si realmente cambió tu comportamiento, de verdad te dije algo que te molestó, peor si no te has dado cuenta. Creo que todos hemos vivido esa experiencia, que hacemos daño a personas sin saber cómo ni por qué, porque en realidad esas personas son susceptibles a que se les genere daño. Alguna vez yo estuve en una conferencia y les decía a las personas, oigan, hay que ser tonto para no entender esto tan elemental. Y la gente se rió y una persona se quedó muy seria. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que le había dicho a él. Y en realidad hice un comentario muy general y que fue evidente que era sarcástico y era humorístico. Sin embargo, hay personas que están con este elemento a flor de piel. Recuerdo un caso, yo hago en mi vida profesional algo que se llama consultoría y asesoramiento en materias de clima laboral. Es decir, trabajo con grupos, pero los últimos 10 años he trabajado mucho con grupos de tipo laboral, empresas. En una empresa me pidieron que haga la intervención en un área donde habían 17 mujeres trabajando. Y se había fragmentado en 2 subgrupos, llamémosle ya por las características antagógicas, llamémosle pandillas, ¿sí? Que tenían cabecillas y todo lo demás. Entonces, cuando me dijeron que eran 2 grupos, eso me pareció a mí como raro. Porque lo normal es que un grupo de mujeres se dividan en 4, 5, 6 grupos e incluso 17 grupos. Porque las mujeres son bastante selectivas en cuanto a la afiliación, ¿sí? Entonces 2 grupos ya estaba raro. Así que tomé las cabecillas y empecé los diálogos para entender qué es lo que sucedía ahí. Y le dije a una, ¿no? ¿Qué pasó?
¿por qué no te llevas con esta persona? Me dijo, no tengo idea por qué. La verdad es que ella empezó a portarse rara y yo tampoco estoy para rogarle. Y como tengo a mis amigas y bla, 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 bla. Muy bien. Me fui a hablar con la otra y le dije, bueno, ¿y tú por qué no te llevas con esta persona? Y me dijo, doctor, porque es una grosera. ¿Grosera? Sí, ¿qué fue lo que te dijo? Nada, vino un día y me dijo, oye. ¿Y qué más? Eso. ¿Y qué tenía que haberte dicho? Oiga. Y me puse a pensar en ese momento que las diferencias entre las personas podrían ser agresivas, sobre todo si las personas no asimilan esas diferencias y son agresivos consigo mismos. Esto es bastante interesante. Conductas agresivas yo a ti, pues te insulto, te agredo físicamente, omito información, te chantajeo, manipulo de alguna manera. Y de tú a mí sería pues de la misma manera. ¿Sí? Un auditorio, un profesor, pues va a sentir agresión por parte de la gente si no le pone atención. Pero una cosa es que la gente no le ponga atención y otra es muy distinta, que él se sienta agredido por esa situación. Entonces hay una línea muy fina entre estas cuatro y esta línea es la que la vamos a estudiar en los pocos minutitos que tenemos para dialogar sobre este tema. Veamos, una conducta es el resultado de una emoción negativa para que sea conducta agresiva. Porque si la emoción es positiva, la conducta es positiva. Entonces, emociones positivas, nosotros tenemos amor, dulzura, ternura, cariño, paciencia, lo que sea. Pero las negativas, como la tristeza, los celos, el odio, el rencor, la venganza, la culpa, la vergüenza, estas ya podrían generar cualquiera de las cuatro formas de agresión, ¿sí? Pongamos un ejemplo. La emoción viene después de una creencia, ¿sí? ¿Qué emoción necesito yo tener para ser agresivo? ¿Ya? La tristeza, la ira, la furia. Pongamos una de tristeza e ira, celos. Pongamos un caso común. Creo que a todos nosotros nos ha pasado una decepción amorosa, una ruptura sentimental. Y cuando nos preguntan sobre este acontecimiento, pues decimos, no me hables de eso quedó ahí, es muy sensible, o fue por culpa de esa persona, o por culpa de otro. Si la emoción fuera natural, yo tendría que revisar la creencia. Es realmente una decepción amorosa. ¿Qué pasaría si yo te cambio la creencia? ¿La emoción negativa se mantendría? Hasta donde yo sé, no existen decepciones amorosas. Lo que existe es información oportuna y a tiempo de algo que no está funcionando o no podía funcionar, o que aún no estaba preparado para hacerlo funcionar, o la otra persona. Si tú miras la creencia desde esta perspectiva, te vas a dar cuenta que la emoción cambia. Inclusive, podría pasar de decepción a una especie de orgullo porque eres alguien que está explorando, viviendo, estás madurando, estás elevando tu nivel de conocimiento. Sin embargo, el no manejar adecuadamente las creencias puede conllevar a emociones negativas. Pongamos otro ejemplo. La muerte nos genera tristeza a todos, ¿sí? Ok. La tristeza es natural, sin embargo, su tamaño dependerá de lo que piense sobre la persona que ha fallecido. Acuérdense que todo el tiempo la gente se muere y no todo el tiempo estamos tristes. Sí, en relación a quienes conocemos y lo que pensamos sobre ellos. Entonces va a variar la emoción. Mira, yo tengo una emoción sencillita de tristeza, si es que mi creencia es mi abuelito estaba viejito, era ahora que en paz descanse, ¿sí? Va a subir, ¿no? Fue por culpa de tal persona, va a subir, y la gente no lo valoró, y va a subir, fue mi culpa, ¿sí? Entonces las creencias determinarían si esta emoción podría ser algo manejable o podría generarme un trastorno de duelo, por ejemplo, donde no supero esa situación. Lo mismo va a suceder en celos, lo mismo va a suceder en ira, e inclusive en emociones como el miedo, que podrían generar agresión, ¿sí? Inclusive, la ignorancia puede generar formas de agresión, es decir, el no tener una creencia clara sobre algún tema me puede hacer cometer errores y juzgar mal a las personas o juzgarme a mí mal en cierto contexto. Pero bueno, cuando yo tengo ya las creencias, ahora me pregunto de dónde vienen las creencias. Estas se construyen entonces de pensamientos y de percepciones que tienen que ver con un entorno, una cultura, un país, una escuela, un sistema educativo, una familia. Inclusive las condiciones emocionales del sistema, la cultura, la sociedad, la familia van a influir poderosamente. ¿Qué posibilidades hay de que el entorno inicie un programa
en la mentalidad de las personas a nivel de Latinoamérica o del mundo, donde nos construimos o nos programamos o nos formamos para ser o víctimas o victimarios. Este campo lo vamos a explorar en el siguiente capítulo. Hasta aquí, muchas gracias.